no me atreví a ser actriz. Yo quise ser actriz desde que era súper chiquita, desde que vi a Hannah Montana en la tele. Pero yo siempre he sido más racional que sentimental. Entonces yo dije, aquí en Guatemala no se puede, ¿para qué voy a perseguir algo así? Desde chiquita. Entonces me dediqué a hacer otras cosas. De hecho, yo soy licenciada en comunicación. Que hay una frase que leí hace poco, que es de Nietzsche, que es un filólogo, o sea, que decía que necesitamos el velo de la forma para soportar el abismo. Entonces, esa frase así a secas suena muy interesante porque necesitamos como estas máscaras o estos personajes para enfrentarnos a ciertas cosas que quizás en la vida diaria no podríamos vivir. Obviamente uno lo ve todo de corrido, pero vas grabando pedacito por pedacito. Entonces a veces cuesta como volver a entrar en el sentimiento y repetir. A veces tenés que repetir una toma como 8 veces por cualquier circunstancia. Y cuesta mucho como que entrar a ese sentimiento 10 veces seguidas y decir lo mismo y sentirlo igual, ¿verdad? En cambio, cuando se trata de teatro y especialmente teatro musical, no solo lo estás sintiendo, no vas a tener ninguna interrupción porque es en vivo y encima suena la música triste en ese momento triste y los escalofríos que sienten los del público son los mismos que uno siente. Pues qué gusto empezar nuevamente en Inacabado Podcast. Hoy estamos aquí decorando este escenario que ya lo verán todo distinto porque estamos haciendo un homenaje a México en el Día de Muertos. Un poco extrañando mi estadía en México, que allí empecé a estudiar filosofía, y aprovechando estas pláticas vamos a adentrarnos a temas muy variados sobre la memoria, el alma y el teatro. Y para eso hoy tenemos de invitada a Adri Ligorría, que pues aparte de ser diseñadora gráfica, se ha dedicado mucho tiempo al teatro musical. Pero ¿cómo surgió esta combinación? ¿Cómo inició Adri Ligorría en este mundo del teatro? Inició algo tarde, creo yo, en mi vida. Yo la verdad es que no me atreví a ser actriz. Yo quise ser actriz desde que era súper chiquita, desde que vi a Hannah Montana en la tele. Pero yo siempre he sido más racional que sentimental. Entonces yo dije, aquí en Guatemala no se puede, ¿para qué voy a perseguir algo así? Desde chiquita. Entonces me dediqué a hacer otras cosas. De hecho, yo soy licenciada en comunicación. Pero estando recién graduada de la universidad, me habló un amigo que sabía que yo cantaba y que me gustaba la actuación para que protagonizara una de sus obras, literalmente de una vez al protagónico, pero es porque yo casaba con el perfil que él estaba buscando. Fue una obra de Floricienta, una obra argentina, pero era un musical basado en canciones de Floricienta y pues justamente estaban buscando a una niña que cantara, que tuviera el pelo largo y tuviera dientes grandes y esa soy yo. Entonces así fue como empecé y el diseño gráfico era lo que yo hacía pues por aparte para hacer mi dinerito y todo eso. De Floricienta yo me acuerdo que mi hermana era súper fan y tenía el álbum de estampas y me acuerdo que fue el primer concierto que vi en vivo. ¡Wow! Y todavía, ¿En serio? o sea, me acuerdo que era mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo, y todavía me preguntan cómo es posible. O sea, yo tendría unos 3, no, más, unos 6, Sí, 7 estábamos años. chiquititos. Entonces me pregunta mi papá, ¿cómo es posible que te hayas dormido? Y yo, no, pues es que era la primera vez que yo vivía algo tan tarde. O sea, yo soy una persona que se duerme como a las 9 y ¡Ay, como sos era un mi primer señor! concierto, pero lo impresionante era que me despertaba así como, y ya apareció, me acuerdo que estaba Federico y Malala y, o sea, como que me levantaba porque la emoción era de ver a los personajes ahí, pero sí, el mundo del concierto es muy interesante. Súper interesante. Y un poco me interesa porque es teatro musical, como musicales, y eso ha sido como combinar estos dos mundos, ¿no? Sí. Tanto saber actuar, interpretar, como la música, la melodía. ¿Qué tan difícil es esa combinación? Uy, la verdad es que si te gusta no es para nada difícil. De hecho, creo que las canciones te ayudan incluso a entrar más en el sentimiento. A veces cuando estás actuando, especialmente si estás haciendo una serie o alguna película o algo así, obviamente uno lo ve todo de corrido, pero vas grabando pedacito por pedacito. Entonces a veces cuesta como volver a entrar en el sentimiento y repetir. A veces tenés que repetir una toma como 8 veces por cualquier circunstancia. Y cuesta mucho como que entrar a ese sentimiento 10 veces seguidas y decir lo mismo y sentirlo igual, ¿verdad? En cambio, cuando se trata de teatro y especialmente teatro musical, no solo lo estás sintiendo, no vas a tener ninguna interrupción porque es en vivo
y encima suena la música triste en ese momento triste y los escalofríos que sienten los del público son los mismos que uno siente. Sí, justo esa es una de mis grandes preguntas de qué tanto se siente esa tensión de que me están viendo en directo, porque digamos justamente en escena, en películas, en series, está la grabación y sale mal y se repite, pero en el teatro es muy en vivo. Y qué tanto influye, digamos, si el público se ríe, si el público llora, como esa sensación que se siente ser observado en ese momento en el que uno está interpretando a alguien. Pues creo que es una experiencia diferente para cada actor. En mi caso, yo sí creo que entro en un como trance. A mí se me olvida que hay gente, al menos que esté haciendo comedia, porque en comedia sí nos interesa que se rían. Entonces ahí sí es como, decís tu chiste y estás así como, A la ríanse, por expectativa, favor. a la expectativa. Pero si no, yo la verdad es que se me olvida que tengo gente enfrente y obviamente sí, digamos, por ejemplo, en teatro no le puedes dar la espalda al público y todo eso, ¿verdad? Sí estás consciente de que están ahí, pero yo estoy tan concentrada y tan enfocada en las emociones y en decir bien mis líneas y en todo eso que la verdad, si me están viendo, no es lo último que está por mi mente. Ok, me voy a meter entonces ya a una pregunta muy filosófica, que es un poco, aquí también estuvo Claudia, que nos hablaba de los personajes y cómo es interpretar, pero me surgía la pregunta de cuando es una actuación de como obras muy ficticias, de fantasía, por ejemplo. ¿Qué tanto uno puede encontrar verdad a la hora de ver ese tipo de obras muy ficticias y de fantasía? No sé si, digamos, porque en esa conversación se hablaba de que la personalidad de cada actor como que se ve reflejada en el personaje que interpreta. Pero ahora cuando el personaje es un hada, es, no sé, un ser mágico, ¿qué tanto se ve esa verdad en sentirnos identificados con el personaje? Buena pregunta. Yo creo que ahí es, por lo menos lo que yo hago es conocer tanto al personaje que yo genere cierta empatía. Por ejemplo, nos pasa con los amigos. A veces nuestros amigos cometen algún error y es mucho más fácil juzgar a alguien que no conoces que a tu amigo. Cuando conoces a tu amigo decís, bueno, él es buena persona, él antes ha hecho este tipo de cosas. Entonces como que uno justifica mejor sus acciones entre más conoce uno al personaje. Entonces en eso me enfoco yo. Por ejemplo, tuve un personaje que se llamaba Gislena, que era una bruja oscura, obsesionada con matar gente por diversión y jugaba con la magia oscura a su placer y era así loca. Yo dije, bueno, no conectamos en absolutamente nada, pero no necesito conectar con ella necesariamente, sino conocerla tanto que yo diga, ah, con razón ella actúa de esta manera, con razón ella hace estas cosas. Y cuando tú ya te familiarizas tanto con esos sentimientos, con su historia, con sus razones, ya sale natural. Ya es como entender al personaje de fondo, que creo que existe todo un método que me decían aquí algunos que es como actuación de método y que tiene un nombre que ya se me escapa. Stanislavski. Ese, justo ese. Ese, digamos, ¿es uno de varios métodos o es el método que se usa? Mira, a Stanislavski sí se le conoce como el padre de la actuación, pero hay infinitos métodos, de verdad, y te puedes inventar el tuyo si quieres, hay una mezcla de todos los que hay, pero ese creo que es uno de los más famosos porque es justamente esa conexión de sentimientos reales con tu personaje, digamos, por ejemplo, si se murió el papá de mi personaje, entonces yo conecto con el dolor de la muerte, de vivencias personales y todo eso, ahora sí ya no lo has vivido, justo se aplica eso de, bueno, no tengo ni idea de cómo se sintió, pero voy a investigar y ya surge el sentimiento. Que hay una frase que leí hace poco, que es de Nietzsche, que es un filólogo, o sea, no es filósofo, pero sí fue muy influyente en temas de filosofía, que decía que necesitamos el velo de la forma para soportar el abismo. Entonces, esa frase así a secas suena muy interesante porque necesitamos como estas máscaras o estos personajes para enfrentarnos a ciertas cosas que quizás en la vida diaria no podríamos vivir. O sea, desde la fantasía creo que es muy claro, ¿no? Sí. Yo no podría vivir nunca el cómo ser bruja, ¿no? O cómo ser un hada o cómo ser un hechicero. Pero luego en otras realidades, justo el por qué alguien se vuelve malo siendo mago
es lo mismo para alguien empresario porque es malo, alguien que vende porque es malo. O sea, la maldad en sí misma creo que sí es muy natural. También el bien, también el amor, también la tristeza, la alegría. Y que el personaje solo es la forma en la que nos ocultamos a veces. No sé si lo has visto como en el sentido de, yo esto no lo viviría si no es a través de este personaje. ¿Qué tanto es como un refugio, un escape para, no sé, ese anonimato de hacer esas cosas? No sé si te atreverías a más cosas o justo es como la distancia que hay entre el personaje y quien lo interpreta. La verdad es que como actores, no puedo hablar por todos, pero creo que a todos o casi todos nos apasiona la idea de vivir diferentes vidas a través de diferentes historias. Creo que esa es la parte más emocionante. Sería súper aburrido interpretar un personaje idéntico a ti. No, es de conocer otras vidas, otras situaciones. A ¿Qué, mí me ha pasado, me encanta la idea de hacer cosas que yo tal vez nunca haría en la vida real. Por ejemplo, jugar con un tablero de Ouija como la Gislena loca. No, ¿verdad? Pero no lo veo como una máscara necesariamente, sino como una oportunidad de vivir diferentes vidas. que es como justo Hannah Montana un poco Claro, soy Hannah esa, Montana. esa doble vida y ese atreverse a... Yo, digamos, hay veces en donde uno cuando da clases o cuando como que agarra una interpretación de un papel en específico, que no es el mismo Leo que habla con sus amigos al Leo que se para enfrente a dar clases, como que hay cierta interpretación en ese caso. Sí. Pero no sé si en la vida de un actor, de una actriz, esa interpretación es muy consciente en el sentido de, no, pues ahora voy a intentar este papel en, o si es muy aislado. Uy, en mi caso lo aplico todo el bendito tiempo, más que todo porque yo, aunque no parezca, soy bastante introvertida. A mí me da miedo la gente, los extraños me aterran, siempre he sido como... "Ugh". Pero desde que empecé con la actuación, de por sí la actuación me ayudó a ser más abierta con la gente y todo eso, yo solita me digo, Adri, va, hoy vas a interpretar a una chava sociable. Entonces ya me meto en mi personaje y salgo al mundo y ya les hablo. De hecho, yo también soy maestra. Entonces, al inicio no sabía ni qué hacer con mis alumnas y todo porque yo no tengo ningún profesorado ni nada por el estilo. Yo empecé a ser maestra de diseño porque me pidieron que fuera maestra de diseño. Y yo, ok. Pero yo dije, bueno, soy el personaje de la maestra de diseño y me meto y ya sale. Y Es sí, un buen método, la verdad. ¿cómo te fue en ese pánico escénico? Porque creo que es como el primer reto, ¿no? El primera puesta en escena y no sé, digamos, para uno que... Yo creo que la introversión y la timidez son dos cosas distintas, pero a veces van de la mano, pero no sé cómo fue tu experiencia en esas primeras escenas que... Uy, fue duro más que todo porque yo no tenía ni idea de cómo actuar para teatro. Sabía mucho de actuación de cine porque lo hacía en la universidad. Cuando yo era de periodismo, pero la mayoría de mis amigos eran de producción audiovisual, que esas carreras van muy juntas. Entonces me pedían a mí todo el tiempo de actriz porque sabían que a mí me fascinaba, ¿verdad? Entonces ese era mi tipo de experiencia. Pero cuando empecé en teatro no solo era tímida, sino que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces sí fue como muy difícil salir de ese cascarón, porque el teatro es muy exagerado, muy no sé qué, y a mí me daba vergüenza. Yo estaba acostumbrada a estar tranquila en mi sillita con un micrófono cerca mío, mientras decía mis diálogos tranquilamente, no al, "Ay", y no sé qué, ¿verdad? Entonces sí fue duro para mí romper ese cascarón, pero una vez lo logras y pierdes la vergüenza, ya sale natural, creo yo. que es justo poner en práctica más y más y más y ya sale como espontáneo, como que ya es parte de ti esa forma de expresarte, ¿no? Sí, sí, completamente. Y la verdad es que uno entre más lo hace, ya sale por inercia, automático, ya no te la pensas tanto. Sí, pues un poco relacionando con esto del Día de Muertos, es como una idea muy importante el hacer presente cosas que permanecen. Y creo que en el teatro eso también está muy en juego, ¿no? Cómo un personaje logra permanecer. Uy, sí. ¿Tú cómo dirías que un personaje es un personaje eterno? ¿O cómo verías a estos personajes que siempre van a... Romeo y Julieta, Juan Tenorio, Hamlet. ¿Para ti qué es eso de un personaje eterno? Uy, un personaje eterno tal vez para mí sería uno con el que muchas personas ya sea o se identifiquen o que marque un momento de su vida o de las circunstancias que esté viviendo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, Floricienta marcó la infancia de muchísimas personas
y hasta la fecha uno escucha Flores Amarillas y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra con un personaje que sea tan icónico y tan fácil de recordar, tan memorable, no solo porque les gustó lo que vieron, sino tal vez porque los ayudó en alguna situación de su vida o porque fue muy exitoso en alguna época de su vida, tipo Floricienta, creo que eso es lo que logra hacerlos memorables, ¿verdad? Que marquen de alguna forma el corazón de las personas. Que uno se logre como identificar con el personaje. Que creo que eso es lo que hace que la ficción y la realidad se unan en el que está mostrando la escena y quien la está recibiendo. Cómo me siento identificado y eso permanece en el alma, ¿no? Sí. Que creo que por eso me gustaría ver al teatro como un reflejo de alma, porque es como las vivencias de cada uno de los personajes, cómo se quedan dentro de uno, ¿no? Cómo uno se siente como impactado en todo eso. Pero creo que es como, o sea, ¿cuáles fueron como esos personajes que para ti fueron ese como impacto? Ok, bueno, primero sí, el primero, ya la mencioné como 100 veces, justamente por eso, porque es muy memorable. Flor, no solo porque fue la primera, sino yo la verdad cuando me dieron ese personaje estaba en una etapa muy oscura de mi vida y estaba muy deprimida. Mi hermano falleció en el 2020 y empecé los ensayos de esa obra en el 2021, todavía estaba muy fresco ese dolor y yo no había encontrado capacidad de ser feliz o de funcionar como un ser humano normal, pero me apasionaba tanto el teatro que dije, ay, bueno, démosle, ¿verdad? Y creo que ella me marcó en el sentido de que, no sé si recuerdas cómo era Floricienta, pero es un personaje excesivamente alegre, excéntrico, con la energía hasta el tope, de verdad es así, si fuera un color sería amarillo, rojo, todo así. Una explosión de Sí, una colores. explosión de emociones y yo siempre he sido más como pasiva y encima en depresión era como azul. Entonces, tratar de transformarme en ella me permitió literalmente volver a sentir felicidad por primera vez después de que se murió mi hermano, que fue en junio de los 2020. Entonces, eso marcó mi corazón para siempre, esa capacidad que me dio un personaje ficticio de volver a sentir felicidad. Yo no sabía que eso era posible, pero justamente eso es la actuación, ¿verdad? No solo es fingir que sos alguien, sentís lo que esa persona está sintiendo. Entonces, eso lo convirtió en alguien memorable. Yo de por sí no crecí viendo Floricienta, mi mamá no me daba permiso de ver novelas, entonces nunca la vi. Yo vi la serie hasta que me dieron el personaje. Entonces, Floricienta no marcó mi infancia, pero sí marcó un antes y un después de cuando al fin logré sentir felicidad después de un trauma tan grande como ese. Que creo que eso es lo bonito del cine, del teatro, que nos mantiene vivos en ese sentido. Ay, sí, el que, arte sana. que justo es ese nivel de catarsis que me río porque la escena es graciosa, pero eso hace que mi cuerpo y mi mente se sientan bien, ¿no? O lloro porque la escena es algo triste y eso hace que mi cuerpo también se sienta apagado, ¿no? Entonces hay una conexión de cuerpo, mente, alma que el teatro despierta mucho. Y creo que, no sé cuál será tu experiencia en el sentido de ver en vivo al público que está en ese estado de catarsis y que digas, pues es gracias a lo que estamos haciendo en el escenario. No sé si hay como una sensación. Sí, sí, definitivamente el público quizá cuando uno está actuando uno no se da mucho cuenta de que está ahí, por eso que te digo de la concentración y todo, pero en el teatro hay muchísima energía, no solo la energía que nosotros le transmitimos a los del público, sino la que ellos nos regresan. Y es, yo antes no creía tanto en eso de las energías porque decía, ay Dios, ya, pero de verdad es increíble cómo por ejemplo, cuando pasa algo triste que sorprende a todo el mundo, el silencio absoluto que se siente en la sala, no solo es el público reaccionando y quedándose impactado, sino también ese silencio es casi que un soundtrack para el actor, ¿verdad? Es parte de su ambiente, de ese shock, todos nos conectamos con esa emoción, es, sí, como tú decís, un momento así de catarsis y sucede todo el tiempo, cuando pasa algo gracioso, todos se ríen, o cuando uno dice algo muy triste o le está pasando algo terrible y escucha los de la gente, ¿verdad? Sí. Es una conexión muy hermosa que uno no tiene en el cine, por ejemplo. Entonces sí, es linda esa conexión. Ahora tengo una pregunta un poco compleja en este sentido, porque una cosa es ver teatro cuando no sabes de actuación y solo estás como enfocado en,
Pero otra cosa, no sé cómo será tu experiencia una vez que ya estás metida en esto, como ver si disfrutas de la misma manera el teatro o te ves como más como los detalles, ¿no? De la posición está aquí o no logró esto, o ahí se le olvidó tal línea, o no sé cómo ha sido como ese cambio de experiencia como estética, sensorial de vivir el teatro ahora desde el público. Se ha cambiado, porque digamos, uno que no sabe cosas técnicas, como se le pueden escapar muchas cosas que quizás son fallos o errores, pero alguien que ya lleva años en esto, no sé si su experiencia como que sea distinta en ese sentido. Sí, sí, la verdad es que con todo en general, cuando uno sabe más del tema ya juzga. Por ejemplo, los diseños, yo veo un afiche ahora y es como... Pero con el teatro me pasa algo muy distinto y es que a mí, como siempre me ha gustado, no me quiero sentar en modo crítica. No, no voy a eso porque no me la paso bien, me la paso criticando, diciendo, se le olvidó esa línea, le dio la espalda al público. Esas cosas no, Sí. a mí no me gusta. Si yo voy a ir al teatro, lo voy a respetar, lo voy a disfrutar, voy a gozar. Obviamente, como sí sé del tema, sí me doy cuenta si se comete algún error, por ejemplo, pero en lugar de estar así de, qué horrible, es más como empatía de, ay, a mí también me ha pasado, nena. Suerte, o sea, nunca me he sentado a O verla qué bien porque lo sí tengo, resolviste, sí ¿no? tengo amigos directores que sí se sientan así como, está mal y yo no hubiera hecho eso y no es que nada. No, es más así de, ay, wow, me pongo en el lugar de los actores, por ejemplo, debió ser súper divertido crear ese personaje o qué difícil esa pirueta, ya uno valora más ese tipo de cosas porque sabe más, así es como lo veo yo, tal vez con el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Sí, 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 sí. Que creo que eso es lo difícil justo de cuando uno se vuelve muy técnico en algo, deja de perder ese sentido sensorial de las cosas. Y eso, o sea, como que ha sido un reto para muchos de poder separar y volver a disfrutar como si fuese un niño uno que ve las cosas por primera vez. Ay, sí, hay muchas cosas que quisiera ver por primera vez otra vez. ¿Como cuáles? Orgullo y prejuicio. O volver a leer el libro. Ah, qué belleza, qué obra. Sí, sí, sí. Ya ha salido ese libro aquí en otros episodios que creo que es una maravilla de historia. Jane Mágico, Austen. mágico. Su Que, forma de crear personajes, la amo. que creo que eso es como lo bonito o sea, de recordar todo. O sea, quizás no vamos a tener como la experiencia de lo original, la primera vez, pero el recordar es seguir viviendo esa emoción que nos hizo sentir, ¿no? Revivir, claro. Que creo que eso es lo bonito de este tipo de rituales, como revivir momentos, revivir personas, revivir sentimientos, revivir anécdotas, que incluso uno en el teatro dice, no, pues sí me siento identificado porque me recordé de esto que viví con tal persona, y eso es como el arte en movimiento, el arte vivo, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco ya como esta idea de cómo puede iniciar uno esa vida en teatro, porque creo que a muchos como que nos apasiona el teatro, nos apasiona el cine, pero justo que creo que nos cuesta como iniciar esa visión, A ¿no? mí también me costó. Creo que las oportunidades para todos son diferentes. En mi caso yo ni siquiera lo estaba buscando, yo me había rendido antes de siquiera empezar. No sé si fue el destino, que fue en la mano de Dios, que alguien llegó a buscarme. Eso no suele pasar. Usualmente uno va a audiciones, El casting. Ajá, o incluso tengo amigos que entraron, por ejemplo, fueron a ver una obra, les encantó tanto que fueron a saludar al director y le dijeron, mira, yo quiero estar en una de tus obras, anota mi número, o sea, hay infinitas formas. La cosa es que te apasione, quizá yo me tardé, pero me entrené toda mi vida. O sea, desde los 6 años que me di cuenta que sabía cantar hasta los... ¿Cuántos años tenía? Como 25. Cuando me dieron ese primer personaje, yo todos los días ensayaba, todos los días cantaba, todos los días practicaba y creo que eso también es clave. O sea, puedes decir, ay, sí, dame un personaje, pero si no tenés la disciplina, no te preparas, no te van a dar nada. Sí, que es un poco lo que me gusta ver es que hay una como cierta necesidad de expresar y hay formas de expresar, que puede ser lo escrito, y un poco el teatro es una expresión muy completa en el sentido de que es toda una vivencia. Todo. Mucha adrenalina, la verdad. Muchísima. Y digamos, repetir la obra,
¿qué tanto cambia ese personaje en cada vez que se repite? Porque uno dice, bueno, esto ya lo viví una vez y así lo viví, pero luego sí que hay funciones que duran meses y que todos los sábados es repetir la misma obra. ¿Cómo se vive esa, como para no mezclar no, pues lo voy a hacer de la misma forma, o veo que esto funcionó, o veo que el público reaccionó así, entonces lo voy a cambiar? Sí, sí hay como ese juego Sí, también. sí, todo evoluciona, la verdad. Hace poco hice una obra que era completamente grabada y fue horrible porque no teníamos justo esa oportunidad de ir evolucionando. Todos los diálogos eran pregrabados y solo teníamos que hacer. Ay, fue horrible. No, justamente lo bonito del teatro en vivo es eso, ¿verdad? El poder evolucionar, como tú decís, lo de los chistes. Ah, este chiste funcionó, este no tanto, cambiemos esto, hagamos tal. Y la verdad es que los actores, a todos nos fascina proponer. Y esa es una apertura. Tal vez no todas las productoras la tienen, pero la mayoría sí. Que los directores, como estás ahí en vivo, ¿verdad? No sos un robot, te dan cierta libertad de meterle a tu personaje. Entonces uno puede experimentar, por ejemplo, con Flor. A mí me dieron un libreto y yo cambié casi todas las líneas. Como que decía la primera palabra y la última iguales, porque justamente le tenés que dar el pie al otro actor para que sepa en qué momento le toca hablar, ¿verdad? Pero está ese jugueteo de meterle y chistes y no sé qué, ay, y la gente se la pasa bien porque te ve que te la estás pasando bien. Entonces, si podés evolucionar, fabuloso. Y has estado tanto en obras dramáticas, tragedias, como comedias. Sí. ¿Cuál es como la más complicada, o cuál es la que más te interesa, o cuál Uy, es la...? la verdad es que yo quiero hacer de absolutamente todo. He tenido personajes muy bendecidos, la verdad, hay mucha variedad. Soy una actriz que le gusta ser versátil, entonces le digo que sí a todo. Todo, desde la loca de Flor hasta la loca de Gislena, hasta una villana, hasta una niña tímida. Hace poco interpreté a Adela, se llama Adela, de la casa de Bernarda Alba, no sé si sabes de ese libro de García Lorca, pero era una chava de 16 años súper promiscua, que le robó el prometido a su hermana mayor y cosas así, o sea, y ese sí fue un drama total, de hecho no fue musical, fue full obra de teatro dramática y todo, y ahí sí que lo que Dios me traiga, lo que la vida me traiga, yo le voy a decir que sí. Menos desnudarme en escena, eso sí no me gustaría. Sí, No. ha de ser una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Sí, sí, yo sé que a veces es necesario y todo eso, pero no, nunca me he sentido cómoda, ni siquiera mi mamá me ha visto sin blusa ya así grande, entonces no, no podría. Sí, que creo que, o sea, a mí me gusta ver el teatro, porque Aristóteles escribía mucho sobre poesía y vivían en el teatro, y justo para los griegos estaba la comedia y la tragedia. Y me gusta la idea de que Aristóteles decía que el historiador escribe verdades que han pasado, mientras el poeta verdades que podrían pasar, ¿no? Que es un poco la idea de por qué uno va al teatro, o por qué uno ve películas, o por qué uno ve series, porque uno puede ver cosas que quizás no ha vivido, pero cómo las vivió esta persona, que me podrían ayudar a vivir esa misma situación o esa misma realidad. Entonces me da mucha risa porque decía que la tragedia es algo que se extiende y se extiende hasta donde mueran todos, pero se tiene que seguir extendiendo, ¿no? En cambio, la comedia justo es cortar en el momento donde está la mayor risa y no sabes qué va a pasar después, porque lo que te interesa es esto, ¿no? Entonces es un poco esa idea de que para eso es el teatro, para enseñarte cosas. Entonces no sé cómo has visto tú, si actualmente la cultura lo ve más como esto de fondo de ruido blanco, o si todavía crees que hay como este aprendizaje que uno puede tener a través de esa visión de ir al teatro. Ay, la verdad es que en Guate sí cuesta un poco. No hay tanta cultura de teatro como nos gustaría, entonces sí me ha pasado, por ejemplo, que noto que, digamos, escuchando a la gente hablar de si les gustó la obra, todo eso, es como, ay, sí me gustó porque me dio risa. O ese fue mi personaje favorito porque era el más chistoso. Como que hasta Que, ahí llega, que no luego profundizan. siempre había, o sea, recuerdo que en todas las obras hay como el personaje El factor chistoso y comédico, el él. boom. Sí, lo cual fabuloso, todos los amamos, por supuesto, pero hay muchísimo más y la gente creo que no se sienta a apreciar todo lo demás, a tratar de entender a los personajes. Obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Pero sí, sí noto así como, ay, no, es que esa no. Por ejemplo, esta de Bernarda Alba fue una amiga a verla. Una, la de Floricienta, fueron todos mis cuates, porque no quieren ver algo serio, no quieren
sentir. Yo siento que el teatro justamente te hace conectar un montón con tus emociones y todo, y a veces puede ser un poco difícil de entender, pero si te sentás y pones atención, de verdad lo disfrutas porque aprendes un montón. Pero no sé si aquí en Guate se ha logrado que la gente quiera hacer eso. Yo creo que poco a poco se han movido muchas como grupos de teatro y a enseñarte obras muy fuertes y muy potentes. O sea, desde Wonka hasta, digamos, yo recuerdo que por estas épocas siempre está Juan Tenorio y siempre es como recordar justamente el Día de Muertos, los santos difuntos, pero porque hay un mensaje detrás y por eso se pone en una época específica. Y creo que eso se ha perdido un poco en el sentido de cuál es el mensaje que hay detrás y cuál es la razón de ser de los personajes. Y justo es cuánto me dio risa, cuánto me... Porque hay obras de miedo, igual en estas épocas, 31 de octubre, las leyendas, ¿no? Que tanto me impresiona, pero ya no hay como una cierta cultura que creo que poco a poco se ha ido rescatando también. Digamos, tratando. Pero bueno, Adri, me interesa mucho todo esto de la filosofía y el teatro, pero ahora me interesa también verlo en práctica, verlo en vivo, a ver qué tan preparados estamos, que de preparación no tenemos nada, pero creo que una de las grandes cosas del teatro es la improvisación. Sí. Entonces hay un segmento que me gusta llamar a mano alzada, que es un poco poner en práctica estas cosas, y aprovechando que tenemos aquí teatro musical, quería ponerte el reto de a ver si podemos cantar algo, tocar algo, y no sé si te animas. Démosle, qué emoción. Sí a todo, ya viste, sí a todo. Aquí sí a todo. Pues aquí vamos a iniciar con este reto que te tengo, y me gustaría poder tocar esta canción de Elvis que se llama Can't Help Falling in Love, que creo que es una canción muy icónica en varias escenas. Incluso me acuerdo que fue de las primeras canciones que yo me aprendí en ukelele, pero eso fue hace unos 6, 7 años, porque fue la canción que toqué en la boda de plata de mis papás. Oh. Y me acuerdo que tenía un amigo guitarrista, para los que escuchan el podcast, fue Los, que fue el primer invitado al podcast, que me enseñó a tocar esta canción, porque me dijo, son acordes fáciles y seguro te las aprendes. Y me recuerda mucho a muchas escenas de películas, a muchas canciones. Entonces, a ver si nos sale bien en esta improvisación a capela. Veamos si estás listo para el teatro. Entonces, a ver cómo nos va. ¿Lista? Démosle. Así a la primera, ¿no? Se logró, qué pros. Ya, estás listo. Pero muchas gracias, Adri, por acompañarnos hoy, por compartirnos un poco de tu historia, por hablar de estos temas que son muy interesantes. No sé si quieres mencionar a quienes nos están viendo y escuchando, dónde te podemos seguir viendo, seguir conociendo de ti, si tienes alguna obra próxima que podamos ir a ver. La cámara es toda tuya, Adri. Gracias. Bueno, primero, gracias a ti por este espacio. La verdad es que me encantó ahí poder hablar de lo que más me apasiona y combinarlo ahí un poco con filosofía. Y pues para los que están viendo, yo estoy en redes sociales como Adri con Y Ligorría. Es un poco difícil mi apellido, lo siento, pero por ahí estoy. Y proyectos próximos, pues aparte del teatro musical me gusta mucho cantar, entonces voy a estar con un grupo navideño cantando en diferentes escenarios. Creo que vamos a estar casi todo noviembre y diciembre cantando en Cayala. Okay. Villancicos, así que si quieren escucharme por ahí. Ahí estaremos. Y obras el año que viene, estén pendientes. Pues ahí estaremos muy pendientes de todo. Muchas gracias por estar aquí. Y ya saben que aquí seguimos contemplando lo inacabado.